Durante la ausencia de Carlos, ocurría algo extraordinario con nuestro caballo. Me aproveché de su viaje para dedicar tiempo a esta actividad con nuestro noble equino. Nuestra vida juntos segua un patrón bastante regular y cimodo, pues él dedicaba largas horas a su trabajo en la empresa y realizaba frecuentes viajes de negocios. En casa, habíamos construido una rutina compartida llena de momentos cotidianos, desde cenas íntimas hasta relajados fines de semana y extensas veladas frente al televisor. No obstante, bajo esta aparente normalidad, existe un vacío, algo que no lograba identificar claramente. Con el paso del tiempo, la distancia entre nosotros parecía incrementarse. En esos instantes encontraba refugio junto a nuestro fiel caballo. Siempre hemos tenido caballos en nuestra propiedad. Era un espacio inexplorado, lejos del ruido citadino, un lugar apacible donde gozamos de la quietud, el hogar de nuestras cosechas. Los caballos representaban la gran afición de mi esposo. Observaba si Emo le proporcionaban serenidad, aunque le siempre los consideré como un simple pasatiempo sin mayor importancia. Para M, en cambio, estos animales representaban una conexión con algo MS profundo, una forma de escapar de la monotona diaria. Sola visitar el establo con regularidad. Mi responsabilidad era cuidar de los caballos y disfrutar de su agradable presencia cuando mi marido estaba ausente. El día se desenvolví magníficamente, con una luz dorada y acogedora. Bajo la iluminación vespertina, su pelaje marrón brillaba intensamente gracias a los rayos del sol que se filtraban por las ventanas. Desde su puesto, sus ojos marrones me miraban llenos de vivacidad, como si me estudiaran con interés. Vacilo un momento mientras permanezca junto a la entrada del establo. Al observarlo detenidamente, bajó su cabeza. Sus fosas nasales se dilataron notablemente. Inspiré profundamente. Mis propias fosas nasales se ensancharon para captar los aromas circundantes. Con cautela, me acerqué paso a paso. «Buenos das», le susurré con delicadeza. Mi voz apenas era perceptible, similar al susurro del viento entre las hojas. Las palabras parecían extrañas al salir de mis labios, como si pertenecieran a otra persona. Sin embargo, una fuerza interior inexplicable me empujaba a apelar hacia él, esperando que pudiera comprender mis sentimientos. Por alguna razón inexplicable, sentí una conexión inmediata con L. Solano, se llamaba, pareca entender mi vulnerabilidad tanto como yo perciba la suya. En los días siguientes, comencé a frecuentar el establo con más regularidad durante las ausencias de Carlos. Anteriormente, solía salir solo para observar a Solano, mientras cepillaba suavemente su pelaje. También me ocupaba de limpiar sus cascos. En ocasiones prefiero simplemente estar a su lado en la tranquilidad del establo. Da tras da, mi conexión con Solano se fortaleza. Pareca comprender mis emociones MS profundas. Su presencia me proporcionaba un consuelo inexplicable. Al montarlo, experimentaba una sensación de libertad, como si entrara en un universo donde solo exista el presente. El ritmo de su galope se convirtió en mi santuario. El viento agitando mi cabello me hace sentir viva. La sensación de los cascos resonando bajo mi cuerpo era una experiencia completamente nueva. Sin embargo, un día todo cambió. Al principio, fue algo sutil, casi imperceptible. Un momento de quietud en el establo. Después de una tarde cabalgando, al desmontar, sentí un impulso interno irresistible. Mientras acariciaba el suave pelaje de Solano,
me invade una oleada de calor, una conexión más intensa que la desarrollada durante las semanas anteriores. Sin dudarlo, me acerco, prolongando el contacto de mis manos. Le permanecí inmóvil. Verdaderamente parezca rendirse ante mi presencia. La reacción de su cuerpo ante mi cercana fue totalmente inesperada. Al principio, todo parezca muy delicado. Un impulso repentino lo hizo cambiar de posición. Sin embargo, puedo sentir la energía fluyendo entre nosotros. Una comprensión que trascenda las palabras. En ese instante, comprendo lo extraordinario de la situación. Para aquellos que nunca han experimentado algo similar, resultara incomprensible. A pesar de todo, puedo sentir la presencia de Solano impregnada en cada fibra de mi ser. Se había convertido en una parte inseparable de mi existencia. La manera en que nuestras mentes se entrelazaban era difícil de explicar con palabras. Al principio, el vínculo parecía insignificante. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Una energía misteriosa saturaba cada rincón del espacio que compartamos. En cada encuentro, intentaba mantener la compostura y dominar mis emociones. Pero su presencia era constante e inevitable. Cada vez que Carlos se ausentaba, la tentación de volver al granero me consuma. Las noches solitarias en la casa, pensando en Solano, se volvan MS frases desoladoras. Antes sola mantenerme completamente inmóvil, mientras escuchaba el silbido del viento exterior, aguardaba el retorno de mi querido Carlos. No obstante, incluso cuando compartamos el mismo espacio, la distancia emocional entre nosotros parezca expandirse. La comunicación con él nunca alcanzaba la profundidad que tenía con Solano. Carlos no lograba interpretar mis momentos de serenidad ni mis anhelos MS profundos. Solano, en cambio, me comprenda sin necesidad de palabras. Al finalizar una jornada particularmente extenuante, regresa al establo, cediendo ante el impulso que había intentado reprimir y desviar hacia otras ocupaciones. La inquietud en mi pecho se había vuelto insoportable. Solano aguardaba mi llegada con evidente anticipación. Me dirigí al sin titubear. En ese momento, la oscuridad reinaba en el granero, apenas iluminado por los tenues rayos lunares que se colaban entre las hendiduras de las paredes. Vahado por la luz plateada, Solano permaneca esperando con serenidad, como si hubiera estado aguardando eternamente mi presencia. Senta su mirada fija sobre mí. Con determinación, me queda un momento, respirando el aire nocturno e intentando apaciguar los latidos de mi corazón desbocado. En ese preciso instante, ocurre algo inexplicable. No logro identificar con certeza qué desencadena aquella situación. Sin embargo, cuando mis dedos se deslizaron suavemente por el pelaje de Solano, todo se transformó repentinamente. Nuestra conexión había evolucionado en mesal de lo meramente emocional. La intensidad se había multiplicado exponencialmente. En un instante, me percaté de que había cruzado un umbral invisible. Mientras mi corazón late aceleradamente al recordar, analizo detenidamente mis acciones y las consecuencias de mis decisiones. Sin embargo, en aquel momento, me encontraba atrapada en una situación sin escapatoria. Las razones permanecen difusas. Era imposible ignorar el lazo extraordinario que compartamos Solano y yo. Una conexión que desafiaba toda lógica. Algo que se había arraigado profundamente en mi alma. Una realidad imposible de ignorar. El tiempo pareca extenderse indefinidamente. Ansiaba seguir avanzando.
representaba el comienzo de algo inevitable. Con el paso de los días, la situación se intensificaba, especialmente durante las ausencias laborales de Carlos, cuando mis pasos me guiaban invariablemente hacia el granero. Encontrar palabras para describirlo resultaba imposible. Saba que no pueda mantenerme alejada. Sin embargo, el proceso continuaba inconcluso. Al traspasar esa línea invisible por primera vez, dud de mis acciones. Presenta que será una experiencia singular, un secreto que llevara como una carga inmensa en mi interior, rogando que nadie descubriera la verdad. Jams intent, convencerme de que era simple confusión. Mi soledad había nublado mi capacidad de razonamiento. No obstante, esa realidad constitúa el verdadero desafío. No fue un error. No existe equivocación alguna. Se convierte en algo esencial. Un anhelo profundo. Desarrollar un diálogo sobre algo específico. Cada visita al granero incrementaba su magnitud. Solano había trascendido su condición equina. Este conocimiento se convierte en mi secreto timo, mi vía de escape personal. Lo que me apasionaba. A pesar de la distancia física, su presencia me envolva constantemente, en cada momento tranquilo de mi existencia cotidiana. Cuando me encontraba en la soledad de mi hogar, mis pensamientos se inundaban de él. La luz solar resaltaba el brillo de su melena sedosa, revelando que sus culos se definan bajo su piel con cada movimiento. Casi puedo percibir la calidez que emanaba de su ser hacia mí. La atracción entre nosotros era innegable y palpable. Como si una fuerza magnética me atrajera irremediablemente hacia él, a pesar de mis esfuerzos por resistirme. No era simplemente una cuestión de cercana corporal. Lo que me valoraba de nuestra conexión física era la serenidad que me transmita. La distancia entre nosotros parece intensificar las emociones que nuestras conversaciones. Solano lograba comprenderme sin necesidad de palabras. Comprendida y deseada. Era consciente de esta realidad. Cada roce despertaba intensas emociones. Bastaba un simple intercambio de miradas. Una oleada de calor recorra mi cuerpo entero, imposible de controlar. Aunque intenté repetidamente convencerme de lo ilógico de la situación, en completo aislamiento, necesitaba una renovación. Sin embargo, continuaba regresando al establo. No era por la presencia de mi esposo Al. Antes mis obligaciones laborales me mantenían alejada durante extensas jornadas. Sin embargo, ahora tengo a mi propia compá. Podré haber socializado con mis amistades. Podré haber dedicado tiempo a mis aficiones o retomado mi carrera. Sin embargo, realmente no senta afecto por nadie me sé. Evitaba las multitudes. No fue premeditado. Llenar el vaco con algo insignificante. Anhelaba la compá de Solano esa noche, después de nuestra transformación. El insomnio me domina. Carlos había regresado de un viaje de 7 días, y aunque su presencia me alegraba mientras se acostaba a mi lado, experimentaba un vaco que invada una parte significativa de mi existencia. Su respiración RTMica parece amplificar la confusión que reinaba en mis pensamientos. Me resultaba imposible concentrarme en los movimientos armoniosos de Solano y en la intensidad que emanaba de su presencia. En mi mente, las imágenes se reproducan incesantemente, como una película en bucle. En la distancia, la tenue luminiscencia lunar vaaba el paisaje campestre. Por un momento fugaz, sento un profundo conflicto entre la vida que había construido junto a mi esposo
y el nuevo sendero que comenzaba a explorar con Solano. Había transcurrido un tiempo considerable desde mi regreso de la granja. Sin embargo, persista una sensación electrizante en todo mi cuerpo. Mi piel continuaba vibrando con las reminiscencias de lo acontecido. La esencia de Solano pareca impregnar el ambiente. Nuestra conexión palpitaba con una energa singular. Intenté fragmentar estos sentimientos. Sin embargo, resultaba imposible. No existe manera de evadir la situación. Decidí volver a recostarme. Mis movimientos eran pausados, como si estuviera sumergida en un sueño profundo. La serenidad se manifestaba en la respiración de Carlos, quien dorma de espaldas, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Siempre consideré el amor como el fundamento esencial de mi existencia. Nuestras afinidades compartidas. Sin embargo, aquella antigua sensación de vacuo emocional pareca ahora distante. Ignorar la realidad se converta en una tarea cada vez me es compleja. Mi querido Carlos era verdaderamente excepcional. James pretende que esto sucediera. No obstante, en ese preciso momento del día siguiente, no me perturbaba en absoluto. Permanezca atenta a la posibilidad. Carlos había coordinado una reunión con un compañero de trabajo. Nuevamente me encuentro en soledad, rodeada únicamente por los sonidos que reverberan en la casa y los murmullos del entorno. Me sumerga en la incertidumbre sobre mis motivaciones. Tal vez era la manera en que la presencia de Solano me envolva cuando nos encontrábamos. Quizás era simplemente la fuerza irresistible de un anhelo que había intentado sofocar durante tanto tiempo. No vacilé ni un instante. En cuanto supe que mi esposo se había marchado, me observé brevemente y me encaminé con determinación hacia el granero. Como si una parte fundamental de mi ser tuviera la certeza absoluta de que era preciso detenerse un momento. ¿Podrá usted concederme ese instante de pausa? Fue imposible contenerme. En ese preciso momento, encontré a Solano aguardando, como siempre lo haga. La textura de su piel resultaba deliciosa al tacto, mientras sus hemes seculos se ondulaban suavemente bajo su superficie. Al volverse hacia él, nuestras miradas se entrelazaron. Podrá jurar que sus ojos reflejaban el mismo deseo ardiente que palpitaba en mi interior. No pronuncié palabra alguna. Las palabras se habían vuelto innecesarias. Me aproxima a su lado. Mi respiración se tornaba cada vez más agitada. El corazón martilleaba en mi pecho. Mis manos temblaban al acariciarlo y al deslizarlas por mi cabello. Senta la electricidad recorriendo cada centímetro de mi ser. Me resultaba difícil describirlo con precisión. Experimentaba una vibración intensa que atravesaba cada nervio de mi cuerpo. Cada fibra de mi ser vibraba en perfecta sintona con su presencia. Emita un suave murmullo que me atrae inexorablemente. No quedaba espacio para dudas. Deslizaba mis manos por su sedoso pelaje. El calor de su cuerpo se transmite a través de mis dedos. Un escalofro recorra mi piel mientras me sumerga completamente en ese momento, haciendo que todo lo que rodeaba el granero se desvaneciera. Me cuestionaba sobre lo que me estaba sucediendo. Sin embargo, prefiero no enfrentarme a esa realidad. No tenía intención de detenerme. Era imposible contenerse en el granero. La calma reinaba en el ambiente, solo interrumpida por la suave respiración de Solano. El roce de su pelo entre mis dedos disminuí, intensificando la tensión entre nosotros, volviéndola MS tangible y densa. Me acerca MS a él, fusionando mi cuerpo con el suyo,
absorbiendo el calor que emanaba de su ser. La calidez se infiltraba en cada rincón de mi cuerpo. Era imposible separarme de su lado. No había planeado que esto sucediera. Solano se movió suavemente, girando su cabeza para rozar mi nuca con delicadeza. «No te arrepentirás de esto». Su aliento clido acariciaba mi piel. Una oleada de calor intenso recorrí todo mi ser. Me sorprendí ante la intensidad de las emociones que despertaba en mi interior. Anhelaba estar siguiendo este impulso. Elevé mi mano para acariciar su rostro. Mis dedos rozaron sus labios. Fue en ese preciso instante cuando todo cambió. Solano se estremecí. Sus fosas nasales se dilataron y pude sentir si sus latidos se sincronizaban con los mos. Un momento, por favor. El tiempo parezca haberse detenido. La inmensidad del universo, Sol, del corral se desvanecí por completo. Lo que sucede después está envuelto en una neblina. Me resulta imposible identificar el momento exacto en que los elmites se difuminaron. De pronto, desaparecí de su posición anterior. Mi cuerpo se acercaba instintivamente al suyo. Mis manos se movan con voluntad propia. El contacto con sus culos me deja sin aliento, incapaz de contenerme. Me senta perdida en esta sensación. Bajo su influjo, mis deseos profundos anhelaban Por razones inexplicables, era imposible dar marcha a tan repentinamente como había comenzado. Volví a ser consciente de mi respiración. En el silencio de la granja, solo se escuchaba mi agitado respirar. Tu calor lo envolva todo, llenando cada espacio vaco. Me sent vulnerable y expuesta. Después de separarnos, mi corazón lata desbocado. En mi corazón, los recuerdos de lo acontecido provocaban un temblor incontrolable en todo mi ser. A pesar de la confusión, una certeza se había instalado en mi mente. Al cruzar ese límite invisible, el retorno se había vuelto imposible. No era simplemente una marca en mi corazón. Mi mente perciba un vacío inexplicable, una alnea ausente que no lograba recuperar. Los acontecimientos vividos se negaban a abandonar mis pensamientos, la manera en que mi cuerpo reacciona ante la presencia de Solano. Su existencia había inundado completamente mis sentidos, saturnólos. Intent, en vano, alejarlo de mi mente, convenciéndome de que había sido solo un momento de confusión pasajera. Sin embargo, la realidad era otra. Nuestro lazo se había intensificado al de lo imaginable. Cuanto me esforzaba por ignorarlo, me consuma el agotamiento. Nuevamente, Carlos se había marchado, dejándome a solas con mis pensamientos, meditando junto a Solano. Era imposible que él descubriera lo que estaba sucediendo. Aunque permanezca efesísicamente en ese lugar, mi esencia vagaba en otro sitio. Mi mente herba con pensamientos sobre la finca, sobre la llegada de Solano, el calor que emanaba de él, su capacidad para despertar en sensaciones indescriptibles. Senta como si una parte desconocida de mi ser hubiera despertado repentinamente. Fue imposible acallar estos sentimientos. La confusión me invada constantemente. Cada momento lejos de su presencia se vuelve insoportable. Anhelaba intensamente su cercana. Deseaba sentir su respiración acariciando mi piel. Ansiaba el calor de su cuerpo presionando contra el moho. Era mi única obsesión. Comencé a visitar el granero diariamente, incluso en compá de Carlos. Siempre encontraba pretextos. Le explicaba que necesitaba aire fresco, salir a caminar o disfrutar de un momento de soledad.
Era imposible revelarle la verdad, la realidad de lo que ocurra en mi interior. En ese momento, la presencia de Solano se había vuelto me es necesaria que cualquier otra cosa. Se había formado entre nosotros una conexión física innegable, algo irresistible e imposible de rechazar. Al entrar al granero, senta que ingresaba a un universo donde solo existamos Solano y yo. En un mundo donde el bullicio exterior se había desvanecido por completo, las exigencias cotidianas parecen haberse difuminado en el aire. Al llegar al almacén, una sensación de cambio me invade instantáneamente. Solano no estaba en su lugar habitual, donde sola reconfortarme con su mirada dulce y protectora. Pronuncié su nombre con delicadeza, dejando que las eslavas flotaran en el aire. A pesar de su naturaleza ocupada, siempre responda a mis llamados telefónicos. Sin embargo, esa noche, solo el silencio responde a mi voz. Un temor profundo comienza a crecer en mi interior. Mientras me apresuraba por el granero, tropé, explorando cada rincón con la esperanza desesperada de encontrarlo. La sea lava llegado hasta M. Un suave relincho resón entre las paredes del granero. Guindóme hasta encontrar al caballo en el extremo opuesto del establo. Ol estaba, con su cabeza inclinada, como sumergido en profundas reflexiones. Al verme, sus ojos brillaron intensamente mientras se acercaba velozmente, sus cascos marcando un ritmo hipíntico contra el suelo firme. Por un momento me quedé paralizada, observando su aproximación hasta que finalmente llega M. Mis manos comenzaron a masajear su cuerpo instintivamente. Sin embargo, algo en mi interior continuaba transformándose. Una serenidad envolvente me invade mientras senta una necesidad imperiosa crecer. Acariciando suavemente su cuello, exhalo un suspiro cargado de emoción. Puedo sentir el pulso de sus musculos bajo mis dedos con cada movimiento. La intimidad entre nosotros era tangible. El ambiente estaba impregnado de un entendimiento silencioso. Percibíamos la distancia entre nosotros se desvaneca, como si Solano y yo nos fusionáramos en una única entidad emesal de lo físico. Las palabras parecen insuficientes para describir lo que suceda. Sin embargo, en ese preciso instante, experimentamos una conexión en un nivel completamente nuevo. El vínculo entre Solano y yo se había vuelto tan profundo que nuestras identidades parecen fundirse en una sola. La respuesta que manifestaba parecía sincronizarse perfectamente con cada pensamiento, cada emoción que atravesaba mi ser. Con atención minuciosa, registraba cada uno de sus movimientos, observando el ritmo de su respiración. Nuestra interacción flúa naturalmente, sin necesidad de palabras. Un vínculo silencioso que se fortaleza entre nosotros con cada momento compartido. Conforme el tiempo transcurra, la profundidad de nuestra conexión se intensificaba. Me acerqué cautelosamente hacia su posición. Al acariciar su costado, nuestros cuerpos se fusionaban en perfecta sintona. La textura sedosa de su pelaje disipaba cualquier incertidumbre restante. Las palabras resultaban innecesarias en este momento. Éramos solo nosotros dos en ese espacio íntimo. La serena conexión que nos una. Haca tiempo que había dejado de cuestionarme el porqué de esta singular circunstancia. Ya no era relevante buscar una explicación racional. Solano modificó sutilmente su postura, acercando su pecho al moho. Una emoción inexplicable inundó mi ser por completo.
Su respiración pausada transmita una calma profunda. Ser los ojos, permitiendo que la sensación se expandiera por cada fibra de mi cuerpo. Mis dedos se deslizaban por su sedosa crin. La firmeza de sus esculos bajo la piel generaba una sensación reconfortante que me envolva completamente. Percibo los latidos de mi corazón con claridad. Sin embargo, la conexión trascenda lo meramente físico. La intensidad emocional era palpable al descubrir algo que superaba lo ordinario. Solano había dejado de ser simplemente un ser vivo ante mis ojos. Se había convertido en mi igual absoluto. Su forma de comprender era única e incomparable. Entenda su perspectiva de manera especial, diferente a cualquier otra. Nuestras miradas se encontraron nuevamente, provocando una descarga eléctrica entre nosotros. Nuestra relación se profundizaba de manera casi sobrecogedora. Su calidez, vitalidad y energía eran tangibles en el ambiente. Experiment una conexión momentánea, pero profunda con él. No estaba solo. Vamos juntos en esto. Siguiendo un impulso natural, mis manos acariciaron su melena, acerrándolo con ternura. El contacto entre nuestros cuerpos fue tan delicado que provocó una feliz aceleración en mi pulso cardíaco. La hemisfera vibraba con la intensidad del momento, cargada de emociones palpables. En un instante, me jala compado por otro ser. Era como una extensión natural de mi existencia, y yo me convertí en su devoto seguidor, la elegancia personificada. Durante un extenso periodo, la tensión había estado acumulándose silenciosamente. Alcanza su punto culminante precisamente cuando la intensidad se desborda. Un momento de quietud absoluta invade mi interior. Mi cuerpo experimentaba temblores involuntarios. Al tomar conciencia de la situación, mi respiración se volvió entrecortada. De manera súbita, me vi envuelto en una oleada de culpabilidad abrumadora. La vergüenza me golpe como un rayo inesperado, dejándome aturdido. ¿En qué me había involucrado? ¿Cuál era la naturaleza de esta situación? Decidí alejarme de Solano, mientras mi corazón martilleaba contra mi pecho. Por un momento, me resulta imposible enfrentarlo. Superar ese temor paralizante. Me invade una sensación abrumadora al comprender que había cruzado un punto sin retorno. Retrocedí tambaleante mientras secaba mi rostro. Luchaba desesperadamente por controlar el temblor de mis manos, intentando disipar la confusión que nublaba mi mente. Las palabras me abandonaron por completo. Nuestra circunstancia careca de una explicación lógica. En medio de la calma, Solano demostraba una comprensión silenciosa. Permanecí fielmente a mi lado. Él estaba, observándome con ojos llenos de sabiduría ancestral, como si pudiera percibir la tormenta que ruga en mi interior. Me encontraba atrapado en una situación sin escapatoria aquí aparente. Romper este extraño y complejo vínculo que habíamos forjado pareca una tarea imposible. Volver a nuestra dinámica anterior se presentaba como un objetivo inalcanzable, incapaz de encontrar una salida de este momento presente. ¿Por qué suceda esto? A pesar de sus repetidos intentos de persuasión, en mi interior sabía que me había transformado irreversiblemente. Su esencia había experimentado una metamorfosis completa. Alguien que había atravesado un portal sin posibilidad de volver a Terres. Lo me inquietante era la incertidumbre de si alguien deseara retornar, atrapada en un enigma sin resolución, sumergida en un universo que pareca inalcanzable. La conexión que compartamos con Solano era indiscutible. Sin embargo,
Su presencia siempre trae consigo una sombra amenazante, imposible de ignorar, de la cual no había escape posible. Era evidente que había elegido conscientemente adentrarse en un sendero sin retorno. Era imposible revertir lo que había permitido desarrollarse. Lo MS desafiante era que cada fibra de mi ser, cada componente de mi conciencia, mi alma, anhelaba desesperadamente regresar a las profundidades de ese intrincado laberinto, acercándose MS a la senda de Solano. Por momentos, el peso de las obligaciones resultaba insoportable. No obstante, había ocasiones en que Solano se aproximaba, sintiendo su respiración rozar mi cuello, o su presencia dominante sobre M, en mi resistencia. Su cuerpo tibio, gratificante al roce, disipaba todas las inquietudes, apenas perceptibles ante la poderosa atracción magnética que nos une en ese instante. En su cercana olvidaba por completo la vida que había abandonado, las promesas realizadas, los compromisos asumidos. Todo adquiere un significado que el mundo exterior Jams podrá igualar. No existan sonidos ni juicios, solo nosotros dos. Sin embargo, la tensión seguía intensificándose. Su existencia resonaba intensamente en lo MS profundo de mi ser. No era únicamente la creciente proximidad entre Solano y yo lo que me afectaba. Adams era consciente de que no podrá permanecer eternamente en este reino misterioso. En ocasiones, me debata entre mantener la fachada de normalidad o entregarme completamente. Es imperativo liberarte totalmente de esa falsa percepción de la realidad. Con el transcurrir del tiempo, la solidez del vehículo que mi esposo y yo habíamos construido se iba desmoronando. Por un tiempo logré mantener una apariencia convincente, engándome a mí misma y a él cuando regresaba de sus viajes. Finga una normalidad que se desvanezca lentamente. Sin embargo, perciba que él había comenzado a notar algo diferente en mi mirada. Una transformación que ya no puedo disimular. En presencia de Solano, mi ser vibraba con una energía incontrolable que resultaba imposible de ocultar. Al cesar la comunicación, él se sumerga en pensamientos distantes. Una noche, Carlos se acerca a M con una expresión que denotaba preocupación. Durante das mantuvo un silencio penetrante, observándome discretamente con una mirada indescifrable. Las dudas flotaban entre nosotros como una densa bruma. La tensión era tan abrumadora que lo envolva por completo. Se apoya en el marco de la puerta, clavando su mirada en M. Me cuestiona con voz serena, pero emanando una inquietante tranquilidad. Sen un nudo en la garganta. Una agitación intensa sacuda mi interior. Ante su silencio expectante, parte de M deseaba revelar cada detalle. La verdad que guardaba celosamente. El universo secreto que había creado, junto a Solano, ¿cuánta decepción le había causado? Sin embargo, algo en M ansiaba destruir la ilusión. Express confusín ante sus palabras. Mi voz resonaba de más lejana de lo esperado. Me perturbaba el acelerado latir de mi corazón, el temblor incontrolable de mis manos. Antes de apartarse, me observé detenidamente por un largo momento. Mientras se aproximaba, sostena mi mirada fijamente. Su voz penetrante. Ahora, inclíndose más cerca, con preocupación invisible en su rostro. Mención que me había dado libertad creyendo que la necesitaba. Sin embargo, esto no coincida conmigo. Mi comportamiento había cambiado notablemente.
No pude articular respuesta alguna. Me senta extraamente ajena en misma. Decid alejarme de aquella rutina que antes defina mi existencia. Decimo era la mujer en el pasado. La parte de me que había sido su esposa parece haberse desvanecido por completo. Me encontraba sumergida en un universo que ya no reconozca como propio. Me siento liberada. Por fin encontré el valor para expresarlo. A pesar de las falsedades, mis emociones fluan con intensidad incontrolable. La Tenzin se apoderaba de mi ser. Su comportamiento reflejaba dudas evidentes. Me estudié un instante, MS, como quien ha llegado a una conclusión definitiva. Seguir velozmente y abandona la habitación sin pronunciar palabra. Una quietud profunda invade el espacio. Percib sus movimientos en la planta baja, desplazándose por la cocina. Entend que trataba de resolver un misterio que se le escapaba entre los dedos. Necesitaba huir, escapar, correr hacia el granero, compartir momentos junto a Solano. En ese momento, solo importaba el consuelo de su cercana y la serenidad que nos envolva. Sin embargo, resultaba imposible lograrlo. Los das se volvieron teglidos mientras me acercaba a Solano. En ese momento, todo me consuma. La ausencia se haca. Soportable cada da. De pronto, sucedí cuando mi esposo partía hacia su compromiso esa tarde. Volví nuevamente al almaquén al atardecer. Era plenamente consciente de cada uno de mis movimientos. Sabía perfectamente las consecuencias, sin posibilidad de retroceder. El punto de no retorno había sido cruzado. Solano me dio la bienvenida con su característica amabilidad. Me encontraba, perdida en sus profundos ojos color chocolate, incapaz de desviar la mirada. La intensidad de nuestra conexión resplandeca en el ambiente. Puedo percibir su fuerza vital, la energía que irradia de su ser. Me envuelve la serenidad que emana de su presencia. Me acerco sosegadamente, experimentando una singular conexión al acariciar su pelaje. No obstante, esta vez algo había cambiado. El ambiente estaba cargado de una energía especial. Un besenculo entre nosotros que antes no exista. Al deslizar mis dedos por su melena, sentí la tensión abandonaba mi cuerpo, mientras una intensa sensación de deseo invada mi mente. Me resultaba imposible mantener la concentración. Todo a mi alrededor era un completo caos. Emociones extraordinariamente intensas. De repente, percibe el sonido de pisadas aproximándose. En ese preciso instante, mi corazón se paralizó y una oleada de miedo me invadí. Sal precipitadamente. En el establo, mientras observaba mi entorno, notaba mi respiración cada vez más irregular. Sin embargo, el ruido proveniente de Carlos no me causaba inquietud, excepto por un detalle particular, algo que me dejó totalmente petrificada. Mientras su cuerpo permanezca estico, los ojos de Solano seguían abiertos. A pesar de todo, nuestra serena conexión persista inalterada. El tiempo parece haberse congelado. El mundo aguardando su momento. Respirando hondamente. En ese momento, escuché el crujir de la puerta del granero al abrirse. La inconfundible voz de mi esposo se anticipa a su llegada. Me encontraba completamente atrapada en mi cuerpo, sin posibilidad de retroceder emocionalmente. Permanecí inmóvil, paralizada, incapaz de moverme. Senta mi corazón palpitar con una intensidad abrumadora, indecisa sobre mi siguiente movimiento.
mientras escuchaba sus pasos acercándose al establo. Una presión insoportable oprima mi pecho. Cada pisada resonaba en mi mente como un reloj marcando el final. El espacio resultaba insuficiente para ejecutar el plan como se había previsto. Las mentiras ya no ofrecían refugio donde esconderme. La verdad me rodeaba, aplastándome con su peso. El momento de enfrentar las consecuencias de mis actos, finalmente, había llegado. Me volteé para encararlo. La vergüenza pesaba como plomo en mi corazón. Él estaba el hombre a quien alguna vez entregó todo mi amor. Había traicionado su confianza de la manera más imperdonable posible. Nunca fue mi intención llegar a esto. Las palabras apenas escaparon de mis labios en un susurro tembloroso. Pero sucedí. No obtuvimos respuesta alguna de él. No había necesidad de hacerlo. El dolor se reflejaba intensamente en sus ojos. Reparar el dao entre Solano y yo, borrar lo acontecido, era una tarea imposible. Todo terminó de manera trágica y predecible. El dao era irreparable. Mi realidad se había transformado completamente. Los cambios y el dolor resultaban incomprensibles. En ese preciso momento, mientras el silencio se extenda entre nosotros, comprendo que nada de lo que siguiera importaba ya. No había vuelta a Terres. Todo lo que conozca había cambiado irremediablemente.